Este asunto nos trae de cabeza. Y digo nos trae porque no solo son las autoridades policíacas, principalmente, y las autoridades en general de esta ciudad, los que están preocupados por la desaparición de una docena de chamacos y chamacas. Porque nosotros, muchos, tenemos espíritu de investigadores, detectives, graduados en las novelas y los episodios de la televisión y las películas que hemos visto sobre el asunto, desde Sherlock Holmes hasta James Bond 007. Pero de veras que este es un asunto que ahora se va develando poco a poco. Fíjate, se va descorriendo la cortina. Primero que sí estaban, que no estaban, que sí se los llevaron, que no se los llevaron, que cómo nadie podría explicar lógicamente qué había pasado. Pues ya empieza uno un atisbo así como que recorres la cortina del misterio un poquito y te asomas, ¿no? Se va sacando el hilo de la madeja. Ándale. Poquito a poco. Hay un personaje ahí muy curioso al que apodan nada menos ni nada más que el diablo. Que el chamuco. Diablo. Por algo será. Pues no podía faltar un personaje así en este drama, en esta historia. El infierno que están viviendo los familiares y los mismos, las mismas víctimas. Se supone que si fueron secuestrados, la duda más grande es que estén vivos. Sí. Porque ¿para qué te los llevas? ¿Para guardarlos? ¿Para ponerlos de tu lado si son pandillas, mafias diferentes? No, te los llevas ya no para darles un susto, ese ya se los habías dado. Ya estaban advertidos. No, este es... Bueno, pues resulta que se llama Gabriel Carrasco el Diablo, jefe de seguridad del Heavens After. Esto dice la Procuraduría, y detalles del secuestro de 12 personas en el antro el pasado domingo 26 de mayo. Asegura que los dueños del bar pidieron a los empleados que ayudaran en el plagio. Que algunos de los encargados dieron la orden de que esos días deberían apoyar para que se llevara a cabo un levantón, que iban a poner a unos que al parecer eran de Tepito, y que iba a ser en el interior del bar Heaven, cuando estos sujetos acudieran como clientes, y que la persona, una determinada, es que iba a dar la señal. Entonces, desde antes que las 12 personas desaparecieran, ya sabían que iban a secuestrar a unos clientes que eran de Tepito. Eso es lo que se trasluce de lo que informa la Procuraduría. Ahora, pues echen a andar la imaginación. ¿Qué quiere decir? Que el narco negocio está creciendo a manos de quienes se están haciendo riquísimos, y es uno de los más productivos negocios en cuanto a giros negros. Pero entonces levantarlos podría tener varias razones. ¿O eran competencia? Sí, por eso, habiendo tanta lana de por medio, tú no dudas en llevarte una cantidad así. No, pero también indica que hay una guerra terrible entre quienes tenían esto en relativa paz, que serían estos dos cárteles de Tepito, y los recién llegados, que son los que vienen del norte. Pues es lo que ha ido pasando en cada plaza de las que han resultado importantes en México desde años atrás. Precisamente pelear las plazas, ser dueños de determinado territorio y que el negocio sea todo para nosotros. Nada más que hay varios grupos que somos, dicen ellos, nosotros. Sí, está el de enfrente y está el de atrás. Acuérdense que aquí
cuando los Arellano eran los más famosos en el Distrito Federal y que manejaban a su gente que era de Tepito. Ese era el grupo del crimen organizado más celebérrimo en haber entrado como punta de lanza, pero esa intervención tiene, pues no sé, 10 años, 15, 20. Aproximadamente unos 20, 25 años que entran los Arellano Félix a Tepito, pero ya había bandas organizadas. Yo diría que esto también te indica otra cosa, que cada vez es más sofisticado y mejor organizado la forma en que operan estas bandas. Pusieron a los chavos, sabían que eran clientes. Desde luego, el dueño al servicio de un grupo opositor y también altamente involucrado en cuanto a venta y distribución de droga, porque es un punto, claro, pero él tenía que estar del lado del más fuerte, posiblemente de su proveedor. Catearon ayer un departamento. Cuando los vecinos se dieron cuenta, revelaron a los medios de comunicación que era rentado. Un tal Marcos Ledesma, uno de los propietarios del Haven, y su esposa Brenda Angélica Casas Figuera, detenida ya y actualmente arraigada, junto con los 2 meseros. La detención de estos y la esposa de uno de los dueños del bar Haven, donde desaparecieron, no fue producto de la indagación, sino revisión de rutina que policías preventivos llevaron a cabo en la colonia Narvarte. Ay, no me cuenten. Se pasan. Pero ¿hasta qué horas? Cuando ocurrió el hecho, de inmediato ubicar a los propietarios, a los encargados, a los jefes de seguridad, a quienes desde afuera incluso se hacían cargo de los vehículos de los clientes que iban llegando. Yo creo que la información la tenían desde un principio, pero hay que ver quién está detrás de ellos. Hay un delegado. No, detrás de ellos hay mafias capaces, capaces de escabecharse al primero que notan que se está saliendo del huacal. Que se mueve tantito. Sí. Sí sabían. Sí existe el cartel La Unión en el barrio de Tepito. Eso dice la policía. Y dice que nació como un grupo de aquellos que llamaban halcones para cuidar al comercio de los robos, aunque luego llegaron personas relacionadas con delitos, gente que salía de prisión y ahí encontraba cobijo, y se formó una especie de pandilla. De familia. De gag, les dice, ¿no? Gang. Eso. Gangster. De ahí nace la palabra. Pues ya superamos a los gángsters, pero hace años que los dejamos atrás, con descuartizamiento, descabezamiento, pozoleamiento, colgados de los puentes, la guerra de las mantas. No, aquí estamos, el uso de armas de alto poder, la cantidad de parque y metralletas y pistolas y todo. Aquí, ¿qué iban a soñar los gángsters? Ni siquiera con manejar los volúmenes económicos que ahora se mueven. Claro. Pues así vamos. Si estos son gángster, como dicen, están muy chavos. Son 12. Y están muy chavos. ¿Eso quiere decir que hay otros más grandes, más peligrosos, más poderosos? ¿Y que estos eran carne de cañón? Claro que hay más grandes, hay más poderosos, pero más que carne de cañón, estos son los cachorros de los que movían antes la droga en Tepito y que están ahorita en la cárcel. Y que bajo esa influencia y todo el contexto en el que se mueve el hijo de un narco, cree tener todo el derecho para heredar y además vociferar que eres hijo de y que la plaza es tuya. O sea que no es focalizado. No.
No, hombre, qué focales. No. Cierre de centro. O sea que estos son la puntita del iceberg. Más, poquito más allá de la puntita, es el puntititito. Pero es brutal porque está costando la desaparición de 12 chavos y que esto va a simbrar porque va a echar abajo muchas de las declaraciones de las autoridades desde aquí no pasa nada. ¿Cómo se atrevieron a desafiar así? No solo al gobierno y a la autoridad, sino a la opinión pública. Así ¿Te es. imaginas la reacción? Y luego ya estaba de acuerdo con que los iban a levantar. ¿A dónde se los llevaron? Debe de saber si va a ayudar. ¿En qué se los llevaron? ¿Cómo se los llevaron? ¿Completos para empezar? Estaban enloquecidos de pánico. ¿Los meseros? Una vez que los llevaron, a los 12 que se llevaron. Porque dijeron, caímos en manos de lo peor y saben de lo que son capaces. Claro. Entonces, en silencio, a donde se los llevaran, pero era como un batallón muy mecanizado, muy disciplinado, porque todos iban bajo amenaza de muerte. Es que Entonces, por eso es la explicación de que llegaron a donde hayan ido con tranquilidad aparente. Es que lo sacaron a plena luz del día, en un lugar muy público, donde pasa mucha gente, el día que había un ciclotón, que es cuando se condensa mucha gente en esos lugares. Tuvieron que desviar su salida de la zona. Se tenía que notar, de alguna u otra manera. Pues, vete a saber si también aquí tengamos traidores y hay gente cubriéndolos. Porque pues sí, mira hasta qué horas vamos más o menos encontrándole al asunto. Esto debió saberse desde las primeras averiguaciones. Y desde luego las personas que fueron a levantar estos chavos sabían perfectamente lo que había en el rumbo. Esto fue más que armado y tenían ya un lugar previsto para ponerlos ahí en lo que decidían qué hacer con ellos. Desafortunadamente, estos chavos, yo creo que en el momento en que les empezó a caer el 20 de lo que estaba sucediendo, dijeron, ya, hasta aquí llegamos. Palmamos. Así es. Y luego una agencia de noticias muy famosa dice que los caballeros templarios pidieron permiso para entrar y secuestrarlos. ¿Por qué la Procuraduría no investiga también por ahí y no le exige a esa agencia a ver la grabación? Pues es que ha habido rumores también extraños, Pues sí. mentirijillas que se cuelan siempre en este tipo de asuntos de tanta importancia. Hay que esperar. Parece que ya por lo pronto hay una idea de qué fue lo que pasó. Eso que tú dijiste, esa asomadita, puede ser mucho más objetiva que tener un panorama de dimes y diretes. Además nos mantenemos con la emoción de quien ve una película de episodios. Pues sí, No, pero aquí sale peor porque es como cuando sacas la hebra de un estambre y sale llena de nudos. pues a desbaratar cada nudito con la paciencia que nos ponían a nosotros de niños. Me echaban en la ceniza del anafe aquel. Ajá. Algo difícil de encontrar hasta que lo hallara. Y luego eso la madeja toda enredada de estambre o de hilo. Ajá. Aunque fuera hilo crochet te costaba trabajo, ¿no? Sí. Para dominar el carácter y engrandecer la paciencia. Ajá. Eran bien usados. 60 años, Jesús Noyola Alvarado en Gustavo A. Madero. Las autoridades del Distrito Federal creen que somos unos tontos y que no nos damos cuenta de todo lo que sucede en esta capital. Porque según ellos, este es el lugar más seguro de la República Mexicana. Y han querido ocultar que aquí hay muchos cárteles de narcotráfico en acción. Grupos de secuestradores, asaltantes y mafiosos. Y todo esto bien que lo saben los policías. Se hacen de la vista gorda y en muchos de los casos también están coludidos con ellos. Es un distrito federal de espejismo. Es probable, sí.
Habrá que esperar, porque esta sería una revelación de plano a la vista de todos que están operando aquí. Ya nadie podrá decir, mienten, es un asunto focalizado, nosotros tenemos cuadrantes y escudo y las hilachas. No es cierto, pueden tener hasta las hilachas, pero no les está funcionando. No está funcionando que se mueven varios grupos de narcomenudistas o de mayoreo o como mismo corredor para que pase la droga a los estados del norte. Y no ahorita, esto no sucedió, esto no comenzó el domingo que desaparecen estos jóvenes. Esto tiene muchos años aquí, sino que le preguntan a los papás de estos dos chavos que están en el reclusorio cuántos años hace que ellos operaban en Tepito.